Hola, me llamo Anna Yats y en este vídeo vamos a ver la diferencia a nivel de IVA entre operación no sujeta y exenta. Tenemos que la palabra no sujeto implica que no hay hecho imponible. A la ley de IVA lo regula en el artículo 7, da una lista de operaciones que aunque la realicen empresas que hacen declaración normalmente de IVA, pues hacen actividades sujetas y no exentas, en esa lista de operaciones no repercuten porque al no haber hecho imponible no va por IVA. Luego habría las empresas que hacen actividades exentas, que habría que ver realmente cuáles son, ¿vale? Tienen prohibido repercutir IVA y por tanto para ellas el IVA no es deducible, es un mayor coste. Luego hay también en la parte de estar exento las operaciones de exportación o entregas intrometidas de bienes y servicios, que en este caso no repercutimos, pero en cambio la ventaja que tiene es que el IVA que soporta esas operaciones sí que es deducible. Y como os cuento aquí, puede ser interesante si principalmente vendo a tercer país o vendo a nivel comunitario, darme de alta en devolución mensual a efectos del IVA, porque en definitiva como tengo mucho IVA tengo casi nada de IVA devengado y tengo mucho IVA deducible, pues me compensa poderlo cobrar cada mes. Eso implicaría tener que darme alta en el sí, pero bueno, la idea de la venta que tendría es que iría cobrando ese IVA, yo tengo que esperarme a la última declaración del año para pedir la devolución. Empecemos por ver qué tipo de actividades o operaciones la norma de IVA en el artículo 7 declara como no sujetas. En primer lugar, habla de la transmisión en bloque de una unidad económica autónoma y que sea capaz en la sede del transmitente de aportar rentas. Es decir, un grupo de activos o un activo que tenga capacidad de aportar ingresos de forma independiente. Pongo el ejemplo de una cadena hotelera que tiene varios hoteles, cada uno es una línea de negocio y esos hoteles lo transmiten. El inmueble, el contenido, las reservas, los empleados, por tanto, evidentemente, transmitir en bloque el hotel es una operación no sujeta. O una fábrica sería lo mismo, por tanto, o una tienda, siempre que se ceda en su conjunto, es decir, el local, el contenido, las patentes, los empleados, etc. Por ejemplo, si un taxi se jubila y lo que hace es vender la licencia, pero no el vehículo, la operación está sujeta a IVA y no está exenta, porque no puede prestar sin el vehículo, no puede aportar rentas, por lo tanto, no es una actividad económica y de ahí que tenga que repercutir IVA en la operación. Luego estaría en el artículo 7.2 al 7.4 todo tiene que ver con muestras gratuitas y objetos publicitarios, es decir, lo típico que de tipo de empresas hacen muestras de perfumes, jabones, cremas, pues ya pone el propio envase, etiqueta, muestra. Pues esto no repercute evidentemente, es decir, no está obligada quien entrega la muestra a dar el IVA a Hacienda. Es la operación no sujeta. O hacer una demostración, por ejemplo, en un supermercado de un determinado tipo de queso o tal, para que la gente lo pueda probar. Pues eso tampoco implicaría de lo que vale ese producto, darle a Hacienda el IVA. O, por ejemplo, dar detalles publicitarios a los clientes desde un bolígrafo, un llavero, un calendario, un vaso, etcétera, siempre que la etiqueta se identifique perfectamente el nombre de la empresa y los datos de la empresa y que el valor económico no supere 200 euros. En este caso, la entrega está no sujeta y no quiere decir que el coste de comprar esos llaveros o bien el calendario que lleva un IVA, ese IVA sería deducible. Pasa que no está sujeto la entrega. Luego está también el trabajar en régimen de dependencia. Es decir, si tenemos una nómina, prestamos un servicio a una empresa en exclusiva, por ejemplo, me contratan como director financiero. Pues evidentemente, ante una relación laboral, esa operación está no sujeta. En cambio, un informático o un auditor que preste servicios a diferentes sociedades, evidentemente es una actividad que es un profesional y por lo tanto está obligado a repercutir IVA en cada una de sus facturas. El tema de si es socio de una compañía y cobra renta de la compañía, aunque estés en el RETA como autónomos, si la operación va con IVA o sin IVA, dependerá de la subordinación. Y hablando claro,
si yo recibo una retribución siempre fija con independencia del resultado que tiene la compañía y quién es una respuesta ante terceros, si es la compañía o es el socio. Pues en este caso, si hay un régimen de subordinación o dependencia, evidentemente no lleva IVA. Si los ingresos que percibo van en función de la compañía, son muy variables y yo asumo responsabilidad, evidentemente debo facturar con IVA a la empresa. Luego también tenemos la entrega de bienes y servicios en los cuales previamente no me he deducido el IVA. Eso hará que la operación sea no sujeta. Por ejemplo, si es costumbre en la empresa, cuando alguien se jubile o lleve un mayo a la empresa, regalarle un reloj o una placa, evidentemente esa entrega está no sujeta. Lo que no quiere decir que el IVA de la compra de ese reloj, ¿vale? Y de la placa debe ser mayor coste. No te lo puedes deducir para que la operación posterior esté no sujeta. Lo mismo en cualquier premio que sea un concursante o bien en los clientes, si realmente hay una acumulación de puntos y puedo optar una serie de premios, siempre que la compañía cuando entrega el premio nos haya deducido el IVA soportado en la compra, pues podrá esa operación declararla como no sujeta. No tiene que repercutir IVA o dar el IVA a Hacienda de esa operación. Luego están las administraciones públicas, es decir, los entes públicos que presten servicios públicos, esa operación está no sujeta, sea comunidad autónoma, sea el Estado, sea seguridad social, unidades públicas, o bien incluso entes que se crean a nivel de consorcio o de independiente, dependan de un ente público, para hacer una actividad. Por ejemplo, crear una sociedad limitada, 100% capital público para gestionar el tema urbanístico de un ayuntamiento, un grupo de ayuntamientos. Pues bueno, como es un servicio público, la idea que sea una entidad privada, pero es capital público al 100%, es para como compañía instrumental. Por lo tanto, también está no sujeta. Siempre que lo dices esto, que tenga naturaleza tributaria la contraprestación que reciba o realmente no perciba ningún tipo de renta, ¿vale? El ente público. De todas formas, hay un listado que regula el artículo 7.8 en la letra A, que va hasta la N, que aunque lo preste un ente público, sí que está obligado en estos casos cobrar IVA para evitar la competencia desleal. Por ejemplo, si el ayuntamiento suministra a sus habitantes agua, pues el suministro de agua, vaya con tasa o vaya con precio, repercute IVA. O, por ejemplo, fibra óptica, ¿vale? Internet, pues lo mismo. Es decir, que de alguna forma, o por ejemplo, hay una feria medieval o hay durante cada domingo hay un mercado y les cobra a los feriantes, por lo tanto, una cuota. Pues eso también iría con IVA. O permisos de caza también irían con IVA. O la piscina municipal, que aunque sea gestión pública, la entrada va con IVA. ¿Vale? En cambio, por ejemplo, la recogida de basuras, si hay una tasa, ¿vale? Esa tasa, evidentemente, como es tributaria de la naturaleza, está no sujeta a IVA. Pues en definitiva, hay que ir con cuidado para ver cuándo sí tiene que aplicar IVA y cuándo no. Luego, en cuanto a los entes duales, pues sobre todo entes públicos de cadenas de televisión o bien, por ejemplo, de radios, que para la parte publicitaria tienen que cobrar IVA. Pues esa gente está emporrada, parte de su actividad la hacen con IVA y parte sin IVA. Pues habrá que ver de los gastos comunes qué porcentaje se pueden deducir. Luego también están las concesiones administrativas, que son operaciones en principio no sujetas, pero luego hay que descartar a nivel de puertos y aeropuertos y etcétera, la cesión de, por ejemplo, las tiendas, ¿no? Es decir, que hay dentro del aeropuerto. Pues evidentemente esa concesión sí que lleva IVA, pues hay excepciones. Luego tenemos también la prestación obligatoria de todo tipo de servicios de forma gratuita. Por ejemplo, el tema de turno de oficio a nivel de abogados y procuradores, que ya se calificó de forma distinta, no se tratan como honorarios, se trata de que la compensación que recibe esta gente es una indemnización, por lo tanto, no sujeta a IVA. O, por ejemplo, por convenio laboral se estableció a nivel de todo tipo de empresas que hacen un producto industrial que el transporte, llevar a los trabajadores de donde residen a la fábrica, se haga de forma gratuita. Pues bueno, si se trata de un convenio, está negociado, como se presta gratuitamente, ese servicio está no sujeto a IVA. Lo que no quiere decir, por ejemplo, si contrato una empresa externa que me hace el servicio, lo que le cobra a la empresa, el IVA soportado es deducible. Por ejemplo, también está
no sujeto en el tema de camareros o cocineros que los contraten en los restaurantes, si va incluido en el convenio la comida, ¿vale? De alguna forma como trabajo, la idea es esta, es decir, también está no sujeto. Pues tenemos ahí una lista de operaciones en las cuales quedan al margen del IVA. Otra cuestión es lo del artículo 20, donde se define qué actividades empresariales o profesionales no pueden aplicar IVA. Y lo que declara es exento implica no puedo repercutir. Si no puedo repercutir, el problema que tengo es que los IVAs que soporto en mis gastos, en compra de mis servicios, no son deducibles. Solamente hago actividades exentas, yo para el mundo del IVA, aunque sea una empresa, lo acabo soportando como un coste más. No presento declaraciones, no llevo libros, pero asumo el coste del IVA que soporto. Y por lo tanto, al no poder tengo trasladado el precio de venta, porque en definitiva, para el mundo del IVA, como he dicho antes, no existo. Tengo prohibido, por el tipo de actividad que estoy desarrollando, facturar con IVA. ¿Qué actividades tienen prohibido facturar con IVA? Por ejemplo, todo el tema relacionado con la sanidad, ¿vale? Es decir, siempre que hablemos de clínicas públicas o de precios autorizados. Por ejemplo, si es un hospital privado y no hay precio autorizado, por lo tanto, evidentemente, el cliente que acude a ese tipo de clínica, evidentemente, pagaría IVA. Otro tipo de servicios tienen que ver con tema de estética, por ejemplo, desde un lifting a un tema de Botox o etcétera, da igual quién lo preste, eso va con IVA. O, por ejemplo, el tema de el alquiler de quirófanos o despachos para pasar consultas a personal que no está en nómina del hospital. Pues evidentemente eso irá con IVA. Luego lo que también está exento es los servicios médicos, ¿vale? Si tienes el carácter de la profesión que ejerces de médico, ya digo, por lo tanto, evidentemente, sea un dentista, sea un cirujano, etcétera, o tal, pues sus honorarios, cuando pasa consulta, están exentos de IVA. Está exentos de IVA el transporte de enfermos en ambulancias o recogida en su domicilio vehículos adaptados para llevar a hacer un tratamiento. Tampoco va con IVA. Tampoco va con IVA la enseñanza. Se tiene que ver con un plan de estudio arreglado, evidentemente. Y en el tema este de la enseñanza queda excluido, por ejemplo, todo el tema de residencias estudiantiles. Es decir, si el centro tiene un edificio para que los estudiantes puedan residir en él, esto es totalmente al margen de la formación y eso sí que es una actividad que va con IVA. Por ejemplo, también a nivel de autoescuelas. Los medios de conducir, el A y el B, no están exentos, pues no son para profesionales, por tanto, van sujetos y no exentos. En cambio, el E y el tal que tiene para conducir autobuses, camiones, etcétera, estos están exentos. Sacarse, por ejemplo, el patrón de barco o bien para llevar a honorables o tal, como tiene que ver con tema de recreo, tampoco está exento. Hay que ir mirarlo con detalle. De que en definitiva hay la lista ahí de qué puede aplicar IVA y quién no puede aplicar IVA. El tema también, por ejemplo, de entidades no lucrativas. Esta gente no aplica IVA. La que prestan servicio de asistencia social, protección a la infancia, juventud, tercera edad, tampoco aplican IVA. La lotería o la industria del juego, como tiene sus impuestos, a nivel de IVA, no, ¿vale? El tema de seguros, tampoco aplican IVA. Y los bancos dependen qué operación. Si la operación que realizan es financiera, es una operación que está exenta. Pero en caso de un servicio bancario, gastos de custodia, gestión de recibos, sí que repercuten IVA. Luego también está dentro del tema de entidades financieras las que dedican a arrendamiento financiero, que son un sector diferenciado y estos tienen que aplicar IVA en sus operaciones. Los derechos de autor. Por tanto, los derechos de autor, si la cesión la hace el propio autor, evidentemente están exentos. Ahora, si es el heredero, pues tanto de alguna forma quien explota los derechos de autor, la idea sería están sujetos y no exentos. Luego también está el tema de que si yo el tipo de bien lo declaro que no me doy el IVA porque no estaba afecto a mi actividad, en un futuro cuando ese activo lo transmito se rompió la cadena y no repercuto, es por un tema técnico. Por ejemplo, el socio de la empresa compra a uno de la empresa un Ferrari
y la actividad de la empresa nada tiene que ver y por lo tanto el IVA de ese Ferrari y por tanto del coche y de todos los mantenimientos de ese coche lo soporto como un mayor coste porque se trata de un bien no afecto. Pues la transmisión del Ferrari que estamos de la empresa a un tercero evidentemente está exento, no va por IVA. También se declara como actividad exenta lo que tiene que ver con la venta de terrenos rústicos o bien las segundas o posteriores entregas en edificaciones, que en este caso se puede renunciar. Y se podría decir que si el que compra le interesa que la operación vaya por IVA y no por TPO, porque el IVA es deducible y el TPO no, la idea sería renuncia y la operación luego iría por IVA, ¿vale? Que sería el adquirente el que se autorrepercute y no el transmitente. También está exento el alquiler de viviendas, siempre se haga a nivel de particular, no a nivel de empresa, y sea exclusivamente como residencia y no para hacer una actividad profesional. Entonces, en definitiva, tenemos diferentes puntos y apartados que nos cuentan qué tipo de actividades tienen prohibido repercutir IVA y por lo tanto los IVAs que soportan para ellas son mayor coste. Se convierte como si fuera un consumidor final, aunque sea un empresario o un profesional. Puede ser que una empresa o un profesional haga actividades sujetas y actividades exentas, con lo cual luego estaría aplicando la regla de la porrata para calcular de los IVAs que soporta qué porcentajes son deducibles. A modo de ejemplo, sería la inmobiliaria, que se dedica exclusivamente al alquiler, pero tiene tanto parkings como locales como pisos. Claro, lo que tiene que ver con la vivienda o el piso está exento. En cambio, los locales y las plazas de parking estarían sujetas y no exentas. Una cadena de peluquería que también tiene grados de formación. La formación estaría como actividad exenta, pero en cambio los de peluquería que preste en diferentes centros tienen que estar sujetos y no exentos. La autoescuela, que aparte del permiso de conducir el A y el B, también tiene alumnos que tramitan el C, que está exento, o el E. Por tanto, en definitiva, tendría una parte de la facturación con IVA y otra parte sin IVA. La pregunta es porcentaje de IVA deducible. La clínica privada, que una parte de precios autorizados, pero en cambio también tiene parte de estética, de spas, de alquiler de quirófanos, de consultas, esa parte estaría sujeta y no exenta. Por lo tanto, la idea tenemos que estaría en porrata. Pues un poco la idea es ver la diferencia en este vídeo entre la palabra no sujeto y la palabra exento. Digo, el no sujeto es que yo realizando operaciones con IVA, en todas mis operaciones de venta hay un listado de operaciones en las cuales no tengo que repercutir, lo del artículo 7. Y en cambio, estar exento es que tienen prohibido a ese tipo de actividad facturar nunca, o facturar con IVA, mejor dicho, nunca, es decir, no aplicar nunca el IVA. Gracias por todo y espero veros en próximos vídeos.